A diferencia de los fondos agro que hoy existen en el mercado, estos fondos agro son de estrategia más bien, los que existen, de estrategia más bien pasiva, donde en general están siempre comprados en los futuros de soja más líquidos. Entonces, de alguna manera es una forma de seguir el precio de la soja, pero con una estrategia, como decíamos, más bien pasiva. Acá vamos a utilizar instrumentos, tanto de soja como de maíz, tanto del mercado local A3 como de Chicago, y tanto futuros como opciones. Estas estrategias del mercado de granos van a, si bien buscan generar un alfa, un diferencial de tasa por sobre la tasa de renta fija en dólares, va a ser más bien conservadora, en el sentido de que entendemos que gran parte de los clientes que a esto le pueden interesar son clientes conservadores, que su alternativa eventualmente sería tener el grano o tener los dólares, o en el mejor de los casos tener obligaciones negociables en dólares. Entonces, de ahí es que viene la idea de lo que construimos, tratando de atender esa demanda de una base dolarizada y sobre eso construir estrategias de granos. Que muchas veces, muchos de los actores o de los inversores que pueden sumarse a esto, por ejemplo, productores, por ahí no usan a título personal algunos de estos instrumentos, pero sí conocen el mercado, sí están al tanto de los precios, sí están al tanto de cuánto están los forwards, de cuánto están los futuros. Eh, Como para explicar la base. Y buscamos, obviamente, bueno, es un fondo abierto que cualquiera lo puede suscribir, como hoy suscribe cualquier fondo money market, bancario o a través de cualquier ALIC, está regulado por la CNB, y le vamos a sumar un webinar de este estilo, si quieren, algo corto, algo no mucho más de media hora, quincenal, donde una de esas veces Agustín o su equipo de Dragma van a explicar qué se está haciendo con estas inversiones en bonos, en hard dollar, en dollar link, en bono ser, qué es lo que se está haciendo en base a cuál es la visión que se tiene. Y a los otros 15 días vamos a estar mostrando qué estamos viendo nosotros en el mercado de granos y qué estamos haciendo en consecuencia. Esto como para explicarles la base. Y ahí voy a algunas estrategias que básicamente cuando tuvimos que armar el fact sheet, que es eso que le mostramos hace un ratito de cada uno de los fondos, dijimos, bueno, ¿cómo lo podríamos armar hoy con posiciones muy concretas? Esto lo hicimos hace cerca de un mes y les voy a mostrar exactamente esas operaciones que dijimos en ese momento, como para también tratar de leer qué pasó desde esa decisión a hoy, digamos. Ese fact sheet que, perdón, les mostraba Agustín, que él se enfocó en esta parte financiera, tenía toda esta parte de estrategia agro, que como le digo, la armamos hace un mes, y les voy a mostrar exactamente eso que armamos hace un mes para ser bien claros del tipo de estrategias que estamos pensando y cómo nos fue en este mes, bien o mal, ahí lo vamos a ver. Antes de eso, un poquito la visión con la que armamos esto. Estamos viendo un mercado de soja, esto es la posición mayo de Chicago, un mercado de soja que tuvo alguna mejora de precios al inicio de la guerra, que después cedió, pero que ha encontrado una estabilidad en precios relativamente buenos, alrededor de $430 por tonelada. En este momento del año pasado estábamos alrededor de los $390. Esto está muy influenciado hacia arriba por efecto del precio del aceite de soja, por su uso como insumo para el biodiesel, insumo principal para el biodiesel, y ahí encuentra una correlación con el precio del petróleo, y entonces eso ha sido algunos de los factores alcistas que han ayudado al precio de la soja durante estos últimos meses, aunque estamos en un contexto global de altos niveles de stocks, porque venimos de, por ejemplo, en el caso de Brasil, una excelente cosecha de soja en el último ciclo, Argentina que también contribuyó, pero estamos en un mercado internacional más bien ofertado, que también le ha servido de techo al precio, más allá de lo que ha pasado con el aceite de soja. Los fondos especulativos que justamente luego del inicio o a medida que se iba incrementando la tensión con Irán, estuvieron muy comprados y ayudaron
o incrementaron su posición neta comprada en futuros de soja y ayudaron a ese incremento inicial de precios. Hoy están relativamente estables. Hoy esto de alguna manera representa una visión alcista de los fondos, lo cual nos haría un poquito ser alcistas. También presenta un riesgo si estos fondos en algún momento quieren desarmar algunas de estas posiciones, puede generar algún efecto a la baja. Como también existe el riesgo, decíamos, una parte de esto tiene que ver con el precio del aceite de soja y el precio del petróleo, si eso eventualmente descomprime. En maíz, que es el de abajo, los fondos estaban con posición neta cero, digamos, hacia fin de año y comienzo de este año, y también con el inicio del conflicto también se pusieron muy compradores. También el maíz tiene su nexo con el mercado energético a través del bioetanol. La soja a nivel local, la posición mayo, que ya está más próxima a vencer, también tuvo algún recorrido alcista, obviamente después del año pasado de la eliminación temporal de retenciones, que quedó con algún poder de pago, entonces quedó con algún rezago en ese momento, después tuvo una corrección y después tuvimos acompañando ese movimiento que veíamos en Chicago y después empezó a descender de la mano de la presión de cosecha, cuando empieza a ingresar la cosecha, que arranca la estacionalidad. Y ahí es una de las cuestiones que pensamos tratar de aprovechar con este fondo, que es la propia estacionalidad que da el mercado, ¿no? Que el mercado disponible presiona mucho cuando entra la cosecha y después presiona en la manera inversa hacia el verano, cuando estamos lejos de la cosecha gruesa, y eso genera también sus efectos sobre el mercado de futuros y vamos a tratar de ir aprovechando esa propia estacionalidad que genera, porque también, ¿qué pasa? El mercado, al no existir fondos de este tipo en el mercado local, sí existen muchos en Chicago, genera que una parte importante de la posición esté de un solo lado. Por ejemplo, cuando el productor está cosechando, el productor necesita vender, entonces, porque tiene la producción. Entonces, ahí se ejerce una presión vendedora sobre el disponible que hace que baje el precio del disponible o que se mantenga relativamente bajo, dado el resto del contexto, y también genera el mismo efecto sobre los futuros, porque el productor en principio lo que está buscando es ponerle precio a su producción. Y del otro lado tiene que haber la contraparte que busque tomar ese precio. Pero entonces esa estacionalidad lo que genera es que muchos actores estén buscando hacer lo mismo en un momento del tiempo que puede para un instrumento, una herramienta como la que es este fondo, significar oportunidades en distintos momentos del año. Lo que es maíz, por ejemplo, si bien decíamos tiene ese vínculo energético, acá tenemos la posición julio de Chicago, tuvo algunos altibajos en estos periodos del conflicto con Irán, pero con alguna tendencia alcista estos últimos meses, pero si miramos la película larga del último año, es un mercado que ha lateralizado mucho, hoy está en cerca de los 185 y hace un año estaba en cerca de los $185 por tonelada en Chicago, es un mercado que ha lateralizado mucho, básicamente por una razón similar a la de la soja en el sentido productivo. Un muy buen nivel de producción global, especialmente lo que fue la campaña de maíz de Estados Unidos, que generó stocks o inventarios muy holgados y que eso también le sirvió de contención al precio, incluso con alguna atracción positiva por el uso para maíz, de maíz para etanol en el corto plazo. Sin embargo, también vemos en el mercado local sí una posición que ha ido escalando y se ha un poco disociado de lo que es Chicago para el maíz tardío argentino. Acá porque puse julio, porque hoy tenemos más la posición julio porque ya venció abril, pero el mercado local ha estado más alcista recientemente en maíz, incluso con buenos niveles de producción. Y ahí a nivel global
vemos alguna eventualmente presión alcista por el lado del el precio de la urea, el principal fertilizante que se utiliza para maíz, que en lo que va del año a nivel local ha subido un 84% de valor y puede presionar en los distintos, puede presionar a utilizar menos urea, a fertilizar menos el maíz, en primera instancia al voleo que puedan hacer los productores norteamericanos dentro de poco, y si esto se extiende a cuando nos toque al hemisferio sur, en principio a la safrinia brasilera que se cosecha también junto con el maíz tardío nuestro, no le llegó a afectar, así que por ahora venimos con buenos niveles de producción, pero empieza a haber algunas señales hacia adelante. Hoy, si miramos la curva de futuros en el mercado local, vemos un precio de la soja disponible que viene estando en los 311, 312 dólares estos días, soja mayo en 323 dólares, soja noviembre cerca de los 340 dólares. Esto la preparé ayer a la mañana, puede tener algún delay con el cierre de ayer a la tarde. Tiene algún delay con el cierre de ayer a la tarde, pero el mercado hoy local le está diciendo a los productores no vendan disponible, vendan futuros, especialmente septiembre y noviembre, digamos, no vendan en 312, no vendan mayo en 323. De hecho, miramos noviembre del 26 versus mayo del 26, nos está dando una tasa de casi el 11% de tasa nominal anual, ese pase de mayo a noviembre. O sea que el mercado hoy le está diciendo a los productores no vendan futuros. En el mercado de maíz les está diciendo lo contrario, con un disponible y una posición mayo en torno a los 190 dólares, recién septiembre en 191 y recién diciembre en 196, el mercado le está diciendo a los productores vendan el maíz temprano, vendan porque no nos da tasa esperar hasta el verano. Mientras que eventualmente con el tardío sí eventualmente nos da tasa. Esto, de nuevo, lo hice ayer en la mañana, tuvo algún punto por encima el cierre de ayer a la tarde. Y acá voy, eso como una pequeña introducción de cómo estamos viendo el mercado. Y ahora para cerrar, porque no queríamos hacer esto tan largo tampoco, queremos mostrarles las posiciones que habíamos diseñado hace un mes para ese fact sheet que les mostrábamos al principio. Dijimos, bueno, el fondo pronto a lanzarlo para poder presentarlo, para poder mostrarlo. Seguro varios de los que están hoy conectados, que han estado en conversaciones con todo el equipo de Dragma, ha recibido ese fact sheet, o sea que lo pueden ver efectivamente que lo mandamos hace cerca de un mes. Dijimos, bueno, ¿qué posiciones tomaríamos si el fondo estuviera activo hoy? Hoy ya está activo, pero les queríamos mostrar como para mostrar un breve track record. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, vemos alguna presión, alguna posible presión alcista en soja, tanto por el tema del aceite de soja, como que mencionábamos recién, como eventualmente alguna posibilidad de alguna baja de retenciones, que hoy no está muy claro, los números fiscales no dan para eso, pero está esa expectativa. Entonces dijimos, bueno, en ese momento teníamos el futuro noviembre en 342 dólares y teníamos un call también sobre noviembre con una strike de 364 dólares que nos estaba pagando una prima de 6 dólares. Entonces dijimos, bueno, podemos, tratando de mantener ese perfil más bien conservador, hacer un lanzamiento cubierto. Compramos el futuro en 3.42 y vendemos el call en 3.64 cobrando una prima de 6 dólares. Eso de alguna manera nos generaba un techo de precios de 370 dólares. ¿Por qué? Porque nos obligábamos a vender el futuro en 364 más los 6 de prima, entonces teníamos un techo de 370 dólares que en ese momento
era el mejor de los casos si llegaban de acá a noviembre a bajar 7 puntos de retenciones, digo, en un escenario. Habíamos entrado en los 342, que era lo que valía el futuro, y eso nos generaba un piso de protección hasta los 336 por haber cobrado los $6 de prima. Ayer, por ejemplo, esto cerró en, ese futuro cerró en $344. O sea que ayer estaríamos en este nivel. Esta posición estaría con ganancia de los $6 de prima más $2 que subió este futuro, ¿no? Entonces estaríamos con $8 de ganancia en esta posición sobre eh, $8 de ganancia sobre esta posición, que esos $8 sobre, si quieren, los $342 que valía ese futuro de noviembre, es un rendimiento del 2,3%, pero acá lo importante para remarcar de esta estrategia, de esta combinación que hemos pensado el fondo. Comprar este futuro, al fondo le costaba cero. O sea que a los dólares necesarios para comprar este futuro, el fondo los tenía invertidos en bonos, por ejemplo, Dollar Linked, que sirven de garantías, pero de ninguna manera dejó de generar renta, siguió generando renta y compramos el futuro. Después ese futuro generó diferencias por $2 y además el fondo se hizo de $6 en el momento cero, ¿no? Entonces, creo que de acá viene una de las cosas interesantes de esta doble combinación, estrategia de granos con estrategia financiera de tasa fija en dólares, tratando de dolarizar la posición. El activo del fondo siguió generando renta y sobre eso, sin comprometer el activo, pudimos eventualmente generar un diferencial, en este caso de $8 en esta posición. Después con maíz, ahí en ese momento la verdad no éramos tan alcistas con el maíz, lo veíamos muy lateral, decíamos, che, Argentina tiene un muy buen nivel de producción, Estados Unidos tuvo muy buen nivel de producción, la safrinha brasilera en ese momento, si bien había arrancado tarde la siembra, más o menos venía en línea, después se ha complicado un poquito climáticamente este último mes, no éramos tan alcistas, pero creíamos sí que estábamos en pisos de precios. Entonces hicimos exactamente la misma estrategia que en soja. Compramos maíz julio en $182, que estaba en ese momento, y vendimos un call en 184, cobrando una prima de $4. Entonces, eso de alguna manera nos daba un techo de captura hasta los 188, el 184 que habíamos vendido el call, más los 4 de prima que habíamos comprado, y un piso de protección hasta los 178. Que en ese momento, por ejemplo, el futuro abril ya estaba en 185. ¿Qué pasó con esta posición? Bueno, ayer cerró esta posición julio en los $187,60. O sea que ayer cerró en el máximo de ganancia que podíamos esperar, en el sentido de que cobramos $4 de prima y con el futuro llevamos ganados $5,60 de diferencias. O sea que esta posición viene rindiendo $9,60 desde que la identificamos hace un mes, que sobre el precio que estaba el futuro en ese momento es un 5% de diferencia. Donde hemos diseñado una gestión dinámica del riesgo, de protocolos de cómo ir siguiéndolos, de dejar correr, ejecutar roll-ups de calls, es un poco el protocolo que hemos ido diseñando para tratar de manejar el riesgo, porque como les decía, la idea, si acá vimos futuros, vimos call, etcétera, pero la idea es siempre una posición más bien conservadora, entendiendo que el cliente es más bien conservador. Y después diseñamos una tercera estrategia buscando algo un poquito más jugado, porque digo, vamos a lanzar este fondo como algo innovador, algo distinto, y hasta ahora lo único que hicimos es un lanzamiento cubierto, ¿no? Entonces, ahí salimos con otra idea, que fue decir, bueno, hay expectativas por retenciones, pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar, si se van a bajar, cuánto se van a bajar, etc. Pero la expectativa está. ¿Cómo el fondo podría apostar a esa baja de retenciones? Bueno, una baja de retenciones
lo que haría básicamente es subir el precio de la soja argentina, dado todo el resto del contexto. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para apostar solo a eso, aislándonos de lo que pase con el precio de la soja, para mantener esta visión más bien conservadora? Entonces, ahí que dijimos, bueno, podemos comprar el futuro de soja mayo de Argentina, mayo del año que viene, de la próxima cosecha, y vender Chicago. Entonces, al hacer eso, nos aislamos de lo que pueda pasar con el precio de la soja y nos quedamos con lo que pueda pasar con el diferencial o el basis entre Argentina y Chicago, donde si Argentina sube, ese diferencial se achica y ahí tenés la ganancia. Entonces, hacer al mismo tiempo una compra de un futuro en Argentina y una venta de un futuro en Chicago. Eh, por ejemplo, esta posición estaría prácticamente sin movimientos desde hace un mes. Hoy, mayo 27, o ayer, cerró en 3.35, o sea que hubiésemos ganado $2 por el lado del futuro comprado en Argentina. Y el de Chicago cerró ayer en 4.40, ¿no? Entonces, hubiésemos perdido por el lado de Chicago al tenerlo vendido, ¿no? Esta hubiese sido la estrategia. Si bien lo pusimos así, en realidad para operarlo nos habíamos puesto, y acá lo voy a mostrar, en ese momento este ratio nos daba 0.77, el ratio Argentina-Chicago, cuando el ratio nos daba 0.75 si miramos 2026, digamos, porque el precio de Argentina ya tenía metido algo de esto. Entonces, ahí en realidad nos habíamos puesto un 3.30, 4.35 como objetivos para poder lograr ese 0.75 y no entrar caro en ese sentido. Pero acá básicamente lo que veíamos es decir, bueno, si hay una baja de 7 puntos de derecho de exportación de acá a mayo del año que viene, dado todo el resto, o sea, dado el precio internacional, digamos, fijado en 4.30, el precio de Argentina debería subir a 3.63, comprimir ese diferencial y generar un upside de cerca del 9%. Digamos. Esa es la estrategia que se busca con un esquema como este. Así que bueno, esto simplemente para dejarles las ideas del tipo de estrategias que estábamos pensando, dejándoles la idea específica que diseñamos hace exactamente un mes, como para tener de track record, donde, de nuevo, básicamente con soja y maíz es un perfil de riesgo más bien conservador, tratando de capturar tasa, y después simplemente para mostrar algún otro arbitraje Argentina-Chicago que podríamos hacer con alguna posición un poquito más jugada para mostrarles simplemente algún otro tipo de estrategias.